Bueno, hermanas, en esta ocasión vamos a hablar de un hábito muy importante y un hábito que cada una de nosotras ya conocemos y que sí ya lo hemos puesto en práctica, pero que nunca está de más hablar de él y que si hemos tenido periodos o momentos en los que lo hemos dejado de hacer, este es un buen tiempo de reflexión para que retomemos este hábito. Y el hábito que vamos a hablar en esta noche es del hábito de orar. Del hábito de orar, un hábito que desde que nosotros nos convertimos al Señor, empezamos a escuchar de la oración. Y fíjense que yo les quiero compartir, yo quiero que si usted tiene ahí su Biblia, si tiene su Biblia en su mano, si la tiene a la mano, yo quiero que usted me ayude a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11:1. Lucas 11, versículo 1. Y le vamos a dar lectura. Si usted lo tiene ahí, búsquelo, Lucas 11:1, y si no, escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Miren qué importante lo que le pidieron sus discípulos a Jesús: enséñanos a orar. No me dejarán mentir que cuando nosotros nos convertimos al Señor, se nos dice constantemente que debemos de orar. Y nos lo dicen y nosotros decimos, pero ¿cómo lo hago? Y verdad que nos sentimos como que extrañas estar tal vez en algún lugar y empezar a hablar, ¿verdad? Cuando no hemos tenido tal vez ninguna raíz, ¿verdad? Religiosa o de ninguna índole, decimos, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo hacerlo? Y aún a veces dentro del Evangelio sabemos que debemos de orar, pero a veces lo hacemos de forma equivocada. Es por eso que en esta noche nos corresponde ver el hábito de la oración. La oración, hermanas, es algo vital para el creyente. Esto es como decirle a usted, mire, usted necesita pan, usted necesita agua, usted necesita algo que su cuerpo le va a pedir constantemente. Así es la oración para la vida del creyente. ¿Sabe por qué? Porque la oración es hablar con Dios. Y si Dios es nuestro Padre, nos corresponde a nosotros hablar en todo tiempo con Él. Sean tiempos buenos, sean tiempos difíciles, necesitamos hablar con nuestro Padre. Uno de los problemas que se da es que a veces con el pasar del tiempo estamos tan afanados o estamos en tantas cosas aún dentro de la misma iglesia, y a veces podemos llegar a desenfocarnos o podemos llegar a ver este hábito como una rutina, ¿verdad? Como, yo voy a orar porque así no me dicen nada, así no me critican o así no me siento caído. Pero cuando nosotros descubrimos ese sabor de la oración, cuando nosotros aprendemos a hablar con nuestro Padre y nos damos cuenta que le podemos contar absolutamente todo, que le podemos abrir nuestro corazón a Él, que nos podemos mostrar con Él tal como nosotros somos, entonces nosotros vamos enriqueciendo esa vida de oración. Yo les voy a decir algo, hermanas. La oración tiene poder, la oración mueve montañas, la oración hace que cosas imposibles sucedan. No porque yo lo haga, sino que porque está esa comunión con el Padre y porque Él conoce todas las cosas. Cuando leímos ahí en Lucas 11:1, los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Entonces viene Jesús y empieza a decirles, ¿verdad?, acerca del Padre Nuestro.
Una de las concepciones equivocadas que tenemos nosotros es que pensamos también que la oración es solamente pedir. Y muchas veces decimos, vamos a orar y en lugar, antes de alabar a Dios, antes de agradecerle a Él, antes de conquistar su corazón, lo primero que hacemos es, Señor, te pido, dame, haz esto, haz lo otro, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Y dejamos elementos de la oración que son importantes. Entre los elementos importantes que encontramos en la oración, uno de ellos es el agradecimiento. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado decirle a Dios, gracias por todo lo que estoy pasando? Y tal vez no es que nunca lo hemos hecho, pero cada vez que nosotros oramos debemos de darle las gracias a Dios por todo. Debemos de alabarle, porque cuando yo alabo a Dios, yo estoy reconociendo que grande solo es Él. Estoy reconociendo que poderoso solamente Él. Estoy reconociendo que yo necesito de Él, que dependo de Él y que alejada de Él, yo no soy nada. Nada. Entonces, vemos acá que el mismo Jesús dice que Él estaba orando y sus mismos discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Vamos a ver la importancia de este hábito. Jesús mismo oraba, siendo Él siempre Dios, ¿verdad? Él oraba, Él hablaba con su Padre. Él no vio la posición que Él tenía, no vio el poder que Él tenía. Él dependía de su Padre. Y miren que Jesús oraba temprano por la mañana. Fíjense que Marcos 1:35 dice, habiéndose levantado muy de madrugada, dice el evangelista de Lucas. Levantándose muy de madrugada. Ese es nada más un ejemplo. Porque también en ocasiones Él oró durante toda la noche. En Lucas 6:12 dice, aconteció en aquellos días que Jesús salió del monte para orar y dice, y pasó toda la noche en oración a Dios. No vamos a hacer una doctrina de estos pasajes bíblicos y yo no les voy a decir en esta noche, hermanas, por favor, pase orando toda la noche o levántese todas las madrugadas a orar, porque muchas veces caemos en el error que agarramos la palabra de Dios y empezamos a hacer una doctrina. Estos son ejemplos que encontramos en la Escritura de cómo Jesús, tenía esa relación con su Padre. Pero son ejemplos. Esto quiere decir de que de pronto, a lo mejor, y ya me ha pasado a mí, hay momentos en que el Señor nos levanta por muchos días durante la madrugada. Y nos tiene ahí, pareciera que somos un relojito, ¿verdad? A las 3, a las 2, a las 4 de la madrugada. Y ahí está el Espíritu Santo. Y uno de repente y no tiene nadita de sueño. Y usted dice, usted sabe en su corazón esa necesidad de hablar con Él. Y usted sabe que el Señor le está invitando a hablar con Él. Y debemos de ser obedientes. Hay momentos de nuestra vida en que va a pasar eso. Pero también podemos hacerlo antes de acostar, al levantarnos. ¿Saben qué es lo que me gusta de este hábito de orar? Que lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y el Señor se hace presente quizás antes que usted y yo invoquemos su nombre. Él ya está ahí presente con nosotros. Aun cuando ya viene esa intención a nuestra mente y ya en nuestro corazón estamos sedientos por hablar con Él, Él ya está ahí listo y Él ya sabe que usted va a invocarle a Él, tal vez por ayuda, tal vez por socorro, tal vez para que la apapache, porque también tenemos momentos de oración solo para que Él nos apapache, nos abrace y sintamos su amor. Miren qué importante es poner en práctica este hábito. Algunos dicen, no, pero es que si usted no ora de pie,
Dios no le va a escuchar, tiene que ser arrodillada. Hermana, no hay una doctrina para esto. Sabe lo que cuenta en la oración, y con esto no le estoy diciendo que no nos podemos arrodillar. Si usted quiere, arrodíllese. Si usted quiere estar sentada, hágalo. Si usted está de pie, hágalo. Lo más importante es la actitud con la cual nosotros lo estamos haciendo. Ahora, de ver un poquito este panorama de la oración, yo quiero que veamos las motivaciones de este hábito. Las motivaciones del hábito de orar. Una de las motivaciones, y Jesús lo hacía, era para glorificar a Dios el Padre. Escuche bien, una motivación correcta en la oración es para glorificar el nombre del Señor. ¿Y qué significa esto? Es orar con un motivo correcto. Es orar para exaltarle a Él primeramente. Es reconocer su grandeza, su poder, que no hay nadie como Él. Amén. Entonces, hermanas, una motivación correcta es esa, para darle la gloria a Él. Porque no podemos nosotros orar, poner una petición en sus manos y cuando ésta sea contestada decir, es que yo pasé orando un mes, es que yo pasé. No, es para la gloria de nuestro Padre eterno. Y cuando nosotros sabemos que es para exaltarle a Él, Él está allí presente. No debemos de hacerlo porque nosotros, para ser admirados nosotros. El mismo Jesús criticaba muchas veces a los fariseos porque ellos lo hacían solo para que los demás lo vieran. Entonces, la primera motivación debe ser glorificar a Dios el Padre, es decir, reconocer el lugar que Dios tiene en nuestras vidas. Otra motivación importante es para tener intimidad con Dios. ¿Y qué significa esto, hermana Paola? Tener intimidad con Dios, hermanas, es poder estar cerca de Él. Es poder buscar su rostro, es poder demostrarnos y abrir nuestro corazón tal como nosotros somos. De hecho, nunca vamos a poder engañarle a Él. Porque si hay alguien que conoce nuestras intenciones, si hay alguien que conoce lo que hay en el corazón, si hay alguien que sabe lo que va a salir de nuestra boca aún antes que nosotros lo digamos, ¿quién es? Nuestro Padre. Él lo conoce absolutamente todo. Todo. A Él no lo podemos engañar. Para nada. Entonces, cuando nosotros tener intimidad con el Señor significa tener aquella amistad, tener aquella cercanía con Él, tener aquella relación de que Él conoce todo de mí y que yo todo le digo a Él. Porque aún aquellas cosas que nosotros a veces no le queremos contar al Señor o no se las queremos decir porque nos da pena, porque de repente fallamos y decimos, a mí me da pena esto delante del Señor, pero aún así Él nos conoce. Esto es como cuando usted tiene una amiga, ¿verdad? Y usted está enterada de lo que hace su amiga, dónde trabaja, qué le gusta comer, cuál es su color preferido. Tener intimidad con Dios es conocerle, es estar cerca de Él, es escuchar su voz y que Él nos escuche a nosotros. Debemos de orar también. Otra motivación importante para las hermanas que están anotando. Otra motivación importante es orar basado en la palabra de Dios. Debemos de orar basados en la Escritura. Le voy a decir por qué es importante que oremos basados en la palabra de Dios. Cuando yo conozco lo que la palabra de Dios dice, entonces vengo yo y hablo con mi Padre. Y yo me aferro a lo que la palabra dice, a lo que sus promesas dicen. Entonces llegan momentos que quizás vamos a tener alguna dificultad, hermanas. Hay momentos en los que quizás sentimos que estamos en una situación difícil. Pero venimos nosotros y empezamos a hablar con Dios, empezamos a orar con Él. Y qué lindo es
decirle al Señor cuánto yo conozco su palabra. Él la conoce. Él fue el que la inspiró. Él fue el que nos la dejó. Pero sabe, es maravilloso orar y decirle, Padre, yo sé que todo lo puedo en Cristo porque tú me fortaleces. Qué lindo es decirle, Padre, yo sé que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que está a la sombra del Altísimo, tiene tu protección, tiene tu cuidado. Tu palabra dice que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. Debemos de orar con convicción en la palabra. Yo no puedo venir y presentarme delante del Señor y decirle, ay, Padre, esta situación que estoy pasando, es que fulano dice esto, es que ya dicen que yo no voy a salir adelante. No, hermanas, usted y yo no caminamos por lo que dicen los demás. Usted y yo no caminamos por las circunstancias que estamos pasando. Usted y yo seguimos adelante porque el Todopoderoso ha prometido en su palabra que todos los días va a estar con nosotros. Y qué lindo es orar con esa convicción y decirle, Señor, yo estoy segura que no me vas a dejar. Yo estoy segura que no me vas a soltar porque tu palabra dice que tú eres mi fortaleza. Tu palabra dice que eres mi pronto auxilio. Y qué lindo es orar basado en la palabra de Dios, en las promesas que Él nos ha dado. ¿Y sabe qué es lo que dice el Padre? Es que mi hija me conoce. Ella sabe que está pasando ese proceso. Ella sabe que está pasando esa necesidad, pero sabe que no la voy a soltar. Ella sabe que no la voy a dejar. Ella sabe que no la voy a desamparar. Y el Padre se alegra y se agrada cuando usted y yo conocemos de Él. Amén. También debemos de orar constantemente. Debemos de orar en todo momento. ¿Por qué? Porque orar es hablar con Dios. Y yo no voy a buscar el rostro del Señor solamente cuando estoy en una crisis. Yo no voy a buscar al Señor solamente en momentos de necesidad. Yo voy a buscar el rostro del Señor porque de Él dependo. Porque de Él dependemos. Porque yo no quiero dar un solo paso si no es bajo la cobertura de Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, estamos reconociendo que no somos nada sin Él, hermanas. Si es que sin la ayuda de Él no podemos salir adelante. Si Él no nos da la fuerza, si Él no nos da la salud, si Él no nos da de su protección, no podemos salir adelante, amadas hermanas. Por eso, aquel que ora, escuche bien lo que le voy a decir, aquella persona que se mantiene en comunión con Dios, no cualquier viento, no cualquier tormenta la va a derrotar, porque sabe que su victoria está en Cristo, pero es porque también pasa hablando con Él. Y cuando usted y yo pasamos hablando siempre con el Señor, no dude que el Espíritu Santo de Dios le va a guiar su mente, va a guiar sus pasos, va a guiar su corazón. En los momentos de debilidad le va a dar fuerza. En los momentos en que hemos fallado, vamos a encontrar perdón en Él. En los momentos que necesitamos levantarnos quizás del piso, Él va a extender su mano y nos va a levantar, hermanas. Qué lindo es tener ese tiempo de comunión con Él. ¿Cómo es posible, hermanas, que en este tiempo en el que estamos hemos experimentado un tiempo de pandemia, un tiempo de crisis por todas partes? Pero en estos momentos nosotros no podemos enfocarnos en lo que está alrededor. Debemos de seguir enfocadas en la palabra de Dios. Debemos de seguir enfocadas y tomadas de la mano del Todopoderoso. ¿Cómo conocer a Dios? A través de la oración, hermanas. A través de su palabra. Su palabra no miente. Su palabra no falla. Yo le voy a decir algo. Mi palabra podrá fallar. La palabra de un hombre podrá fallar. Pero la de Dios nunca, nunca, nunca falla, hermanos. Y qué lindo es
cuando estamos orando y el Espíritu Santo nos hace sentir algo, ¿verdad? Y nos da dirección y nos muestra. Porque algunas personas dicen, es que yo no entiendo cómo esta persona dice que Dios le muestra, que Dios le habla. Si a mí nunca me ha pasado, dicen algunas personas. Es porque le falta comunión con el Padre. Cuando estamos conectadas con Él, Él nos da discernimiento. Y nos hace entender el camino bueno y nos hace entender cuando debemos de apartarnos y nos hace ver lo que es malo también. Entonces debemos de orar en todo tiempo, hermanas. Si estamos pasando tiempos de victoria, hay que darle gloria a Dios, porque la gloria solo es para Él. Si estamos en momentos difíciles, debemos de hablar con Él, debemos de acercarnos a Él. Hay personas que cuando están en momentos de dificultad se alejan de Dios porque se molestan y creen que no son, que lo que están pasando es injusto o no son merecedores de lo que están pasando y se alejan de Dios. Hay otras personas que es al contrario, siempre que están en problemas es cuando más oran, pero Dios nos quiere clamando todo el tiempo. Ahí donde usted está aún con su micrófono en silencio, hermana, usted diga en su mente, debemos orar en todo tiempo, tiempo bueno y tiempos no muy buenos, amén. Vamos a ver cuáles son los enemigos de este hábito de orar. Para las que están anotando allí, uno de los enemigos de este hábito de la oración es orar por razones incorrectas. Fíjese que en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Aun cuando nosotros oramos, debemos de tener una razón correcta en lo que estamos pidiendo. Yo he conocido, fíjense que yo conocí a una persona que ella me decía, mire, yo siempre oro, me decía. Y en una ocasión que esta persona tuvo problemas con X personas, con unos vecinos, me dice, yo estoy orando, me dijo. Y yo agarro los salmos, pero ella oraba en un sentir como que Dios iba a destruir a esa gente. Y eso es incorrecto. O sea, nosotros no podemos estar orando, Señor, mira aquel me ofendió, mira hizo esto, destrúyelo, o que te las pague, o que... No, esa no es una oración correcta. Cuando nosotros oramos, debemos de hacerlo aún con sabiduría, que lo que estamos pidiendo sea de bendición y que lo que estemos pidiendo para los demás también sea de bendición. Porque a veces nosotros cuando sucede algo que no nos parece a nuestro alrededor, queremos que un rayo le caiga a la persona, pero eso no es correcto. O sea, nosotros queremos que a puro palo esta persona entienda, ¿verdad? Y queremos que a través de la oración decirle, Señor, que le caiga juicio a esta persona. No es correcto tampoco. Otro de los enemigos de este hábito es orar mientras estamos practicando un pecado. Esto no quiere decir, bueno, entonces, hermana Paola, nunca voy a orar porque yo siempre peco. Y tiene razón, siempre pecamos. O sea, aquí ninguna de nosotras puede decir que no hemos pecado porque todas pecamos. A veces aún con el pensamiento hemos pecado. Todas le fallamos a Dios. Pero aquí se está refiriendo el autor de este libro que es incorrecto estar orando cuando nosotros sabemos que hay una situación de pecado que yo debo de dejarla, que yo debo de renunciar a ella, pero yo no lo hago. Ahí ya tenemos un estorbo en la oración. Porque de repente hay algo, o sea, ustedes no me dejarán mentir cuando nos mantenemos en comunión con Dios y nosotros también tenemos conciencia cuando hemos fallado.
Pero nosotros no podemos contemplar las fallas que tenemos. Tenemos que ver de qué manera las enmendamos. Tenemos que ver de qué manera cambiamos eso malo que hicimos. Pero, por ejemplo, pueden haber personas que de repente les guste tomar cerveza o cualquier otra cosa. Hay personas que son resentidas, hay personas porque el resentimiento también es pecado. Hay muchas cosas en las que le podemos fallar a Dios, pero una cosa es que hoy le fallé y otra cosa es que sea mi estilo de vida. Y como no me pasa nada, entonces yo no cambio ese aspecto de mi vida. No podemos presentarnos así delante del Señor, aunque el Señor es misericordioso. Entonces, también debemos de orar. Es un enemigo de este hábito y ponga atención a esto, orar creyendo que Dios no me va a responder. Ese es un enemigo. Hay personas que dicen, no, como quizás esto que le estoy pidiendo al Señor es demasiado grande. Esto que yo estoy clamando quizás no me lo va a dar el Señor. Es un enemigo de este hábito, porque hay personas que dejan de orar porque no creen que lo que están pidiendo lo van a recibir. Y ese es un error. Una cosa es que Dios manifieste su voluntad, pero otra cosa es que la misma escritura lo dice, para Él no hay nada imposible, nada. Y hay personas que dejan de orar por esa razón. También, hermanas, hay personas que dejan de orar porque no han perdonado. Y cada vez que se presentan delante del Señor, se acuerdan que está esa raíz de amargura y no se sienten con la moral de presentarse delante de Dios. Pero cuando entonces vienen las personas y dicen, no, es que yo no he perdonado. Entonces yo por eso no me acerco al Señor, mejor no oro, porque se sienten mal, porque saben que no han perdonado. Pero ese es un enemigo del hábito de la oración. Si usted no ha perdonado, si no hemos perdonado algo, al contrario, en lugar de dejar de orar, oremos más. Y digámosle, Señor, ayúdame a perdonar, porque perdonar es una decisión, hermanas. Perdonar es una decisión. Cada vez que nos presentamos delante del Padre, debemos de perdonar cualquier ofensa que hayamos recibido. Y debemos también pedirle perdón a Dios por cualquier ofensa, no solo que hemos recibido, también ofensas que hemos hecho a los demás. Porque a veces para ver las ofensas de los demás somos número uno, pero a veces para ver en qué hemos fallado nosotros nos cuesta un poco. Hay personas, y vamos a ver el último enemigo de este hábito es orar mientras hay personas que dejan de orar cuando hay un conflicto en el matrimonio. ¿Por qué dejan de orar? Dejan de orar porque dicen, cada vez que oro las cosas están peor. Estoy orando, pero en mi casa no hay paz, pero en mi casa no hay tranquilidad. Y algunas personas dicen, yo me siento hipócrita, que estoy orando, que estoy haciendo esto, y de todas maneras aquí pasamos como perros y gatos en la casa. No, esos son enemigos de este hábito. Sobre cualquier situación, hermana, que usted pueda pasar, sobre cualquier necesidad, al contrario, siempre debemos mantenernos en oración. ¿Y cómo hacer de un hábito en nuestras vidas de la oración? Se los voy a decir rápidamente. Decida orar. Decida usted orar. Algunas personas dicen, es que yo oro cuando siento ganas. A veces no siento ganas de orar. Y yo no me voy a presentar delante de ustedes como una santa, ¿verdad? O como la que todo. No, hermana. Es cierto. Hay momentos que quizás no hemos sentido deseos de orar. No porque no amemos al Señor, no porque no conozcamos su palabra, no porque no le conozcamos. A veces estamos atravesando una situación tan difícil que a veces ni siquiera hayamos cómo orar.
ni qué decirle al Señor, porque a veces estamos tan atormentados o tan angustiados que no sabemos qué hacer. Pero usted debe decidir orar aún aunque no tenga deseos de hacerlo. ¿Cómo hacer también un hábito de la oración? Hágalo como parte de su vida diaria. Así como usted se levanta y algunas de nosotras tenemos el hábito de que tomamos café en el desayuno, con o sin desayuno, toma café, asimismo haga de la oración un hábito. Usted me podrá mencionar muchos hábitos más que tiene o que usted practica durante el día. Asimismo, haga de la oración un hábito. ¿Cómo? Apartando tiempo para hablar con Dios. Cuando también podemos hacer un hábito de la oración, cuando entendemos que es importante orar, cuando nosotros tomamos conciencia de que es importante orar. ¿Cuántas veces, hermanas, Dios nos ha librado de algo, de alguna situación, aún quizás a nuestras espaldas? Pero cuando usted sale de su casa y usted se encomienda a Dios, por pequeña que sea esa oración o esas palabras, usted se está encomendando en las manos del Señor. Fíjense que en una ocasión, hace mucho tiempo atrás, yo andaba, bueno, no vivíamos aquí por donde estamos ahorita, pero ahí por donde mi mamá, yo andaba, fui a la tienda, pero estaba algo retirado. Entonces iba caminando, llegué a la casa y yo llegué tranquila. Al día siguiente me voy dando cuenta que las muchachas que vivían a la vuelta de la casa me dicen, mira, te vimos el día de ayer. Ah, de verdad, no las vi. ¿A dónde? Le dije. Vos ibas allá por donde la fulana y me mencionó el nombre. Mira, y a nosotros atrás de vos, en la misma cuadra, nos estaban asaltando, me dice. Y vos no te fijaste. Y yo, Padre Santo, dije yo, Dios me libró, porque si hubiera vuelto a ver atrás, quizás me hubiera cortado, hubiera salido corriendo, yo no sé qué hubiera hecho, pero sin duda me hubiera asustado. Pero de cuántas cosas Dios nos libra, aún con una oración pequeña que nosotros hagamos por la mañana antes de salir, antes y al regresar de la casa, siempre oremos, hermana. Oremos en cualquier hora del día. Así que, hermanas, este es el hábito de la oración y vamos a tener un tiempo de oración en este momento. Faltan ya 15 minutos a las 10 en Miami, aquí un cuarto a las 8. Pero bien, hermanas, en esta hora, con todo mi corazón, quiero orar por cada una de ustedes. Y quiero que sepan que he estado orando por cada una de ustedes.